¿Y estarías dispuesto a tú ser víctima de la tortura y ejecución a cargo de tu dictador, capaz y benevolente, por el futuro democrático de tu sociedad? Si quieres poner en escena La vida y sueño en Ghana y no hay actores españoles, pones a tus mejores actores negros. Es que es ficción, ¿sabes? Ahora, si la ficción ofende tu racismo, muchísimo mejor, por supuesto. Nos vamos a los comentarios arbitrarios y tremendamente audaces de este canal. Dice Flor 30, cuando es en la guerra en lo que se piensa primero es natural que se desconfíe de las intenciones. El mismo, a veces si se piensa en la guerra y si se piensa en la defensa, es igual. Pienso en la guerra, pues si me ataca fulano, me tengo que defender. Tengo malas intenciones yo. El mismo Internet que ahora usamos en un principio no se pensó para comunicarnos, etcétera, se pensó como arma. No es cierto. El hecho de que algo se desarrolle militarmente no forzosamente es un arma, cuidado. Internet se pensó como una forma de garantizar las comunicaciones del gobierno en caso de una guerra. Una red descentralizada, una interred. Pero no era un arma, no se usaba, no le disparabas con Internet a nadie, ni le lanzabas misiles con Internet. Era simplemente la idea de una red descentralizada donde cualquiera de los nodos que se rompiera no afectaba el funcionamiento de la red. ¿Sí? Es decir, la red podía seguir funcionando, mientras que si tuviera un nodo central del cual salen todas las ramificaciones de la red, al destruirse ese nodo central en caso de un ataque, estás hablando de defensa, en caso de un ataque, inutilizas toda la red. Y por eso se creó ARPANET, pero no era un arma. No llamemos arma lo que no lo es. Esto va por lo que hablábamos del pozole. El pozole es prehispánico, insiste Carlos Ortiz. No ponían cerdo ni pollo porque lo consumían como parte de sus rituales. La carne que le ponían no era de origen animal. Era carne alien. No, de veras, esa pasión cultural a veces nos hace caer en el ridículo. Lo prehispánico en el pozole es el maíz cacahuacintle y el laurel. Porque lo demás que lleva el pozole es cebolla blanca y ajo, que no existían en el mundo prehispánico, vinieron con los europeos. No existía la lechuga, la col, el limón, el orégano ni los rábanos. Es un poco absurdo hablar de prehispánico en un platillo donde más de la mitad de los ingredientes son posthispánicos. No hagamos el ridículo, mira, no es necesario. Toda la comida del mundo es mestiza. Toda la comida del mundo es mestiza. Y claro, por supuesto, no existe la carne no de origen animal. Si es carne, es de animal. Eso te lo puedo garantizar. José Gerardo Benítez, 49F9R, nos dice: usted también es un creyente en la ciencia. Usted tiene fe en las investigaciones de otros individuos, ya que no creo que haya realizado dichos experimentos. Espera. No necesitas tener ni fe ni hacer los experimentos para saber que la ciencia funciona. Te voy a explicar por qué. Dice, tal vez solo haya realizado 5 experimentos de los millones que se han realizado. Solo le queda creer en la ciencia. En conclusión, todos tenemos fe en algo. No, aquí ya te embatiste, porque creer y tener fe son dos cosas radicalmente distintas. No es fe. Yo acepto la ciencia porque funciona. Y no necesito hacer el experimento para saber que existe Internet. Y si existe Internet es por las leyes de Maxwell. Si tú no sabes o no crees en las leyes de Maxwell, no uses Internet. Pero en la ciencia no se cree, uno sabe que funciona. No necesitas hacer los experimentos, porque los experimentos se están haciendo todos los días frente a ti. ¿Ok? Uy, me quedé sin bebida, qué horror. Estoy viendo que está sucio por abajo. Bueno, Sisiski, o Sisiskayo, no sé cómo se diga. Probablemente es delicioso, pero ¿qué dirá mi estómago con tantos ingredientes? Sobre el mole. ¿Cómo será mi digestión? ¿Cuál es el sentido de tanta combinación? ¿Y cuál es el ingrediente que predomina? Y el número de ingredientes da exactamente igual, son todos ingredientes sanísimos que combinan divinamente. Pero le respondo a sus preguntas.
¿Qué era mi estómago? Gracias, por fin algo decente. ¿Cómo será mi digestión? Tu digestión será sencilla y amable. Después de todo es carne de pollo o de pavo. ¿Cuál es el sentido de tanta combinación? Un orgasmo gustativo. ¿Y cuál es el ingrediente que predomina? Ninguno. Ese es el truco de algo como el mole y de los mejores platillos del mundo. Que ningún ingrediente predomine, sino que los sabores combinen, se apoyen, jueguen, que de pronto por acá mordiste la ajonjolí, por aquel lado sentiste el chile y por otro lado tiene un poquito de sabor a piñón y por otro lado está el chocolate. Ese es el truco, pero no del mole, de toda la buena cocina del mundo, que desde que empieza con tío Mauricio, ya sabes que con buenas fe no viene. Si usted tiene tantos argumentos en contra de Rosarín, ¿cuántos? Dije muy poquitos, ¿Cómo cuántos? ¿Estás dispuesto a un debate con él? Saludos. Lo de siempre, ¿no? Lo manda o viene solito él. Ya lo voy a retar a que haga un debate. Como va a decir que no, entonces, es cobarde, no quiere. Porque cualquier razón que dé para no querer el debate, no se lo reconozco. Entonces le contesté. ¿Debate sobre qué? ¿Él te ordenó proponérmelo o cómo va? ¿Dónde va a ser? ¿Quién lo paga? ¿Con qué objeto? ¿En qué fechas? Esto hace 5 días. No ha contestado, yo había dicho. Apuesto a que no tienes respuestas. Eres el típico lamerruzarines que viene a ser una especie de desafío idiota, pero que en su cabeza sonaba espectacular. PPYF4UR dice: quizás hay países que necesitan un dictador. Es la misma tontería de Rusarín y de Verástegui. Y le digo, danos un ejemplo de las dictaduras que defiendes. Ponlo en cifras. ¿Cuántos ejecutados, cuántos torturados, cuántos silenciados, cuántos mutilados, cuántos hambrientos, cuántos desesperados y cuántos niños sin futuro vienen siendo los que te parece correcto que haya para ya después pasar a la democracia? ¿Y estarías dispuesto a tú ser víctima de la tortura y ejecución a cargo de tu dictador capaz y benevolente por el futuro democrático de tu sociedad? Y tenemos esto. O sea, según tú, cuando alguien no sabe de qué está hablando, hace esta de: o sea, según tu lógica, mañana ponemos actores blancos, latinos y chinos de esclavos africanos y a los portugueses que los comerciaban con actores negros. ¿Qué diría a eso? ¿Basta ser buen actor? Absolutamente. Basta ser buen actor. Si quieres poner en escena Otelo en un lugar sin nadie moreno, pones a tu mejor actor. Konstantin Stanislavski, maestro de actuación de media humanidad, incluido yo, se hizo famoso con su Otelo, por decir algo, en una Rusia donde no había actores negros. Si quieres poner en escena La vida es sueño en Ghana y no hay actores españoles, pones a tus mejores actores negros. Es que es ficción, ¿sabes? Ahora, si la ficción ofende tu racismo, muchísimo mejor, por supuesto. Me encanta la idea de que te ofendas. Entonces, incluso le pasé un enlace para que oyera un poco de ópera, ¿no? Le digo, espero que te reviente algo viendo a Angel Blue, brutal cantante, una soprano lírica maravillosa, cantando Sempre Libera, una aria de La Traviata de Verdi, donde hace el papel de Violetta Valéry, una rubia cortesana francesa basada en La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, una cortesana que justamente te habría despreciado, pedacito de tipo. Yo hice de anciano chileno a los 17 años en teatro y me da pena que no hubieras estado por allí para educarte un poco. Este es genial. No se da cuenta ni siquiera de cómo ha metido la pata. Si Mauricio, sin saberlo, porque como son defensores de la filosofía, tienen la obligación de suponer que soy imbécil e ignorante. Porque no me pueden dar entidad de alguien que está diciendo las cosas con cierta razón y merece una respuesta decente. Eso es un desafío muy grande para ellos. Entonces mejor dicen que pienso mal, que soy imbécil, que soy tonto, que soy malintencionado, o en este caso que soy ignorante.
Mauricio, sin saberlo, está esgrimiendo filosofía positivista del siglo XVIII. Y le tuve que decir, no, mira, ustedes no entienden. La revolución científica, a partir del siglo XVII, halló una forma efectiva de conocer el universo por primera vez en la historia de la humanidad. Los filósofos que había por ahí se rehusaron a reconocerlo, se rehusaron a ver por el telescopio de Galileo y se negaron a convertirse en científicos, porque eso sí era trabajo, 200 años después, en el siglo XIX, no en el XVIII, porque no sabes ni de qué estás hablando, ni tu cronología filosófica está muy mal. En el XIX, algún filósofo como Auguste Comte, Henri de Saint-Simon, también fundador del socialismo, y John Stuart Mill, decidieron que la ciencia sí valía para algo. Decidieron incorporarla a la filosofía. Ay, sí, mira, eso que hace la ciencia, que lleva 200 años haciendo, no, ahora la incorporamos y le ponemos el nombre de positivismo, que es poner el nombre a algo que ya existía, que no inventaron ellos, porque los filósofos no han inventado nada. ¿Qué ocurrió a continuación? Que la mayoría de los filósofos rechazaron el positivismo como rechazaron a la ciencia y hasta hoy siguen allí. Es más cómodo. De las corrientes filosóficas del siglo XIX, el positivismo es la más atacada por los filósofos de hoy. No es así de atacado el marxismo, el nihilismo, el existencialismo. A esas corrientes les dan valor porque no amenazan su comodidad. Por eso los filósofos te dicen positivista como si fuera un insulto. No, yo no soy positivista. Positivistas son los que se dieron cuenta 200 años tarde que la ciencia los había dejado con una mano adelante y la otra atrás. ¿Qué le hacemos? Felipe Omar Marchante Araneda, 6356. Don Mauricio, en su opinión, las ciencias sociales o las humanidades, si prefieres otro término, son científicas, es decir, son ciencia o especulación filosófica, o cuáles sí son ciencias y cuáles no las consideraría científicas. Y le digo, mira, no hay líneas claras. Hay psicología científica y no. Hay sociología científica y no. Hay antropología científica y no. Llamarlas genéricamente ciencias es usar la definición arcaica de la palabra, de lo que hablábamos la semana pasada, porque hoy no es ciencia ninguna disciplina que no se ajuste a los métodos de la ciencia, que no los use. Y a eso le tenía mucho miedo el ultraliberal Hayek. ¿Era Hayek? Sí. Cuando decía que no, que los métodos de la ciencia no se podían usar en humanidades. Sí se puede, hombre. Y es mejor. Las ciencias que antes había siempre han tenido nombres. Este pobre sigue, es el mismo. Siempre han tenido nombres. De hecho, derivan de los griegos. Física, geología, botánica, botany, química, Gemia. Hay que educarlos. ¿Qué hacemos? A ver, física para Aristóteles no era el estudio de la materia, la energía y el espacio, el tiempo y sus interacciones a través. Física para Aristóteles no era el estudio de la materia, la energía, el espacio, el tiempo y sus interacciones a través de los métodos de la ciencia. Para Aristóteles era un enfoque especulativo, teórico solamente, sobre la naturaleza, el cambio y el movimiento, sin siquiera mediciones. No es lo mismo la física de Aristóteles que la física de hoy. Geología no existía con Aristóteles, es una palabra que se acuña en el siglo XIV y es en el siglo XIX cuando Jean-André Deluc y Horace Benedict de Saussure le dan su significado actual. Botánica se empieza a usar en el siglo XVII. Química desde que George Agricola la acuña en el siglo XVI, pero adquiere su significado con Boyle en el siglo XVII. Los antiguos griegos no conocían ninguna de estas disciplinas. Antes de la ciencia no las sabía. Lo siento de verdad. Ay. Augusto Balbuena, 3491. Profesor, ¿cómo se opina objetivamente sobre una película que no se ha visto? Y un montón de interrogaciones. ¿Cree que me ha pillado? ¿Cree que hablé de la película? Le dije, no recuerdo haber opinado sobre la película. Opiné sobre ciertos datos que se conocen de la película, como el reparto, sobre un texto que conozco bien, La Odisea, y sobre lo que dijo cierto conocido tecnofascista. Nada más. Ahora, tú respóndeme. No me ha respondido. De esto fue hace ya 3 días.
¿Cómo puedes confundir eso con una opinión sobre la película? Es decir, con las actuaciones, la dirección, la música, la fotografía, los efectos especiales, el flujo narrativo y esas cosas de las que no hablé, que son la película, porque no he visto la película. ¿Cómo confundes esas cosas? Estoy esperando que me conteste. No va a contestar. Ponent Wind. Me chirría que diga que antes de la época de la esclavitud colonial el color de la piel era irrelevante, cuando en el mismito vídeo refiere que los antiguos griegos llamaban etíopes de piel quemada a todos los africanos negros. ¿Sí? Negro. ¿Y? Es irrelevante. Es como llamar a rubios a los de pelo amarillo. Es irrelevante, solo los designa, no les da más o menos valor. Cuando tú tienes a 5 niñas y a mi sobrina, dices, mira, mi sobrina es la negra. No estoy diciendo que tenga menos valor por ser negra, estoy utilizando un elemento distintivo para separarla de las demás. Mi sobrina es la negra, la otra es la rubia, aquella es calva, la pelirroja es esta y la que tiene trencitas es aquella. Y ninguna de ellas es más o menos importante, o sea, es irrelevante el elemento distintivo que estoy usando para denotarlas. Así que sí, se daban cuenta que había gente de piel oscura y había gente de piel clara, que había gente de pelo amarillo y había gente de pelo oscuro, había gente alta y había gente bajita, había gente gorda y había gente delgadita. El que te des cuenta de eso no significa que les des más o menos valor. Eso, en cuanto al color de la piel, es un invento del siglo XVII, repito. Dice Luis David García Cabrera, saludos Mauricio. ¿Qué le recomiendas hacer a un ateo para la convivencia social o qué cosas debe hacer para moverse en ella y que los demás no lo perciban tan jodido? Es duro a veces pasar por una situación difícil y que los demás te asimilen como un cero a la izquierda y más cuando tienes la cerecita del pastel del ateísmo. Digo, ¿qué hacer? ¿Qué recomiendo hacer? Convivir normalmente y no hablar del tema a menos que te pregunten. La religión no suele ser un tema de conversación en entornos sociales normales. En todo caso, ya con alguien que está más cercano, ¿no? Así que no es necesario mencionarlo. Tampoco es ocultarlo. Simplemente es centrarte en los demás aspectos de la relación social que pueden dar pie a una amistad, a una charla, a una simpatía, etcétera, etcétera, sin hablar nunca de religión. Este me encantó. Saúl6909 dice, ayer vi algo práctico en lo que sirve la filosofía. Los testigos de Jehová prohíben a sus miembros tener contacto con la filosofía porque la filosofía te hace una persona que cuestionas. Para mí la filosofía es indispensable, al menos te hace libre de pensamiento. La teología, por cierto, y los testigos de Jehová la usan, la teología es una forma de filosofía, pero bueno. Digo, a ver, en serio, ¿cómo es que adherirte a una escuela filosófica que no tiene pruebas de la validez de sus postulados te hace libre de pensamiento? Soy posmoderno, yo soy existencialista, no soy nihilista, no, yo soy, ¿cómo son los epicúreos? ¿Cómo es que aceptar las ideas de filósofos sin pruebas te hace libre de pensamiento? Kant dijo, Schopenhauer dijo. ¿En qué base lo dijo? Se le ocurrió. ¿Eso te hace libre de pensamiento? Y sobre todo, ¿cómo es posible que no atreverte a criticar la filosofía, a poner en duda lo que dice, a analizar argumentos críticos, te hace libre de pensamiento? No. Y los testigos de Jehová no son un buen termómetro de lo razonable en términos de cuestionamiento y de crítica. Te lo voy a decir en serio. Sonia Cecilia López dice, hablando de baloncesto, aprovecho para decir esto, aguante Sophie Cunningham. Bueno, acabamos de descubrir que Sonia es argentina. Y mi respuesta es, creo que todos estamos con ella, algunos porque somos feministas y otros desafortunadamente porque la usan políticamente, que es lo que hablaba yo respecto a la gente trans. R. Barnier dice, es muy raro esto, porque yo no expresé ninguna posición, pero resulta que tengo una. Tu posición es científicamente correcta, pero en el fondo no reconoces que el capitalismo es genocida por su propia concepción. Genocida por su... ¿Quién lo concibió? A ver,
Dime cómo se concibió, a ver si eso es que no sea al momento de concebirse. Quizás tienes razón. Al endiosar al mercado, se llega a la existencia de industria farmacéutica como Purdue. Purdue Pharma fueron los que promovieron los medicamentos como el fentanilo, que causaron un horror por todos lados, y que de hecho es la base también de la adicción del Dr. House, uno de los medicamentos que fabricaba Purdue Pharma, que asesinó a miles de personas. Dice, bueno, así como todos los imbéciles ciegos no entienden que el mercado es una herramienta, pero no para el capitalismo en que el mercado es el fin. Para el capitalismo, el mercado, el fin son las ganancias, el mercado es un medio para las ganancias. Pero bueno, les contesté esto. No sé qué posición me atribuyes en tu imaginación, pero jamás he endiosado al mercado. Si lo endiosara, sería liberal en vez de ser socialdemócrata y defender el control, regulación y limitación del mercado por parte del Estado. Tu ejemplo de Purdue es lo que se llama cherry picking. Es elegir un caso y presentarlo como si fuera lo generalizado, como si todas las farmacéuticas funcionaran como Purdue o como Shkreli, cuya historia contamos aquí en nuestra gustada serie Historias de Horror del Libre Mercado. Deberías verlas antes de hacer acusaciones bobas. Finalmente, los muchos defectos del capitalismo que los socialdemócratas buscamos evitar coexisten con sus virtudes, que buscamos aprovechar. Pero eso no significa automáticamente que el marxismo sea la solución, ya que ha demostrado claramente ser peor. Los soviéticos, los cubanos, los rumanos, los checos jamás tuvieron el nivel de vida y la libertad de los países con profundas raíces socialdemócratas como Suecia. Vamos, que si hablamos de imbéciles ciegos, llevas el liderazgo y vas para campeón. Luego dice Joan Cuevas Torres. Completamente de acuerdo, pero esta pregunta es de las que ganarían el premio de la buena pregunta. ¿Se puede justificar? Estamos hablando de las infiltraciones policiales en grupos sociales, que es un tema delicadísimo y no de fácil solución. Dice entonces, ¿se puede justificar con el pretexto de evitar atentados la infiltración a grupos que no sean terroristas? ¿Cómo lo sabes? No llego a entender qué clase de irregularidades pueden cometer organizaciones como los pro-palestinos. Y no sé si es justo compararlas con ETA. Aunque de verdad pregunto desde el desconocimiento con la esperanza de que sepas más tú del tema que yo, que eso yo tengo claro que es así. Gracias siempre, Mauricio, por el contenido y por responder preguntas. Encantado de la vida, te explico. Yo no sé si una organización es terrorista o no. Y el Estado no lo sabe y la policía no lo sabe. No sé si pueden ser llevados hacia acciones violentas o no. Si tú lo sabes telepáticamente, aplausos. Obviamente no. Yo lo que entiendo es que toda organización que no sea transparente levanta sospechas. Y si hay una vigilancia estrechísima sobre el por qué se mandan infiltrados y qué buscan, es mejor esa infiltración a que se acepte la opacidad y luego te lleves una sorpresa. Grupos pro-palestinos puede haber muchos, desde los más nobles hasta los operativos de Hezbollah, que volaron primero la Embajada de Israel y luego la Asociación Israelí en Argentina, la AMIA. Son pro-palestinos. ETA no nació como un grupo terrorista. Nace de un movimiento de jóvenes antifranquistas, EKIN, que se separan de EKIN y del Partido Nacionalista Vasco en 1959. Y ese grupo de jóvenes idealistas en sus orígenes va desarrollando sus ideas durante 9 años antes del primer asesinato que cometen en 1968. Piénsalo. Es difícil, pero así es. Dice Oscar Tena, está defendiendo a Irán. Todo bien hasta la defensa de las sanciones. Irán fue sancionada para poder ejercer presión y desestabilización, justificar intervención militar. Las sanciones están desde hace muchísimos años y no había intervención militar. Para tomar el control del estrecho de Hormuz, que se escribe con Z, y entre otras cosas frenar el avance económico industrial de China, que no tiene nada que ver en este asunto, Incluso entre las cosas que quiero contarles en nuestras historias de horror del libre mercado respecto de la guerra de Irán y del estrecho de Hormuz, es que China es uno de los que se cerraron, no está vendiendo fertilizantes fuera. Bueno.
Pero le digo yo, qué bueno, ¿no? Su programa nuclear secreto descubierto en 2002, su violación de los derechos humanos, especialmente de mujeres, sus ejecuciones constantes, así como su apoyo a Hezbollah, que además incluye, además de la voladura del AMIA en Argentina, incluyó varios intentos de asesinato de disidentes y periodistas en Europa, Oriente Medio y Estados Unidos. A Hamas, la Yihad Islámica Palestina, los Houthis y milicias chiíes como Kataib, Hezbollah, Asaib al-Haq y la organización Badr, la voladura de las tierras Kobar y otras cositas no tuvieron nada que ver con las sanciones. Si los ayatolás extremistas iraníes son buenos muchachos, ellos, somos muy malos los que vamos contra ellos, Oscar. Finalmente, que casi no entraba porque hace más de pocas horas, pero me parecía importante la respuesta. Dice Liliana Plasencio, 1422. El Génesis de la Biblia, texto escrito hace más de 2000 años, también contribuyó al racismo y a la explotación de la etnia negra al maldecir a los descendientes de Cam y expresar que servirán a sus hermanos. Desde ahí empiezan justificando estúpidamente la dominación por la fuerza. Bien. El mito es que los 3 hijos de Noé, de los cuales descendemos todos los seres humanos, eran Sem, Cam y Jafet. Bueno, es lo que nos cuenta la Biblia. En ningún lugar de la Biblia o el Génesis se dice que Cam fuera negro o que fuera padre de los africanos. Eso empezó a aparecer como invento en el siglo II-III de la era común, cuando ya se había escrito muchísimos años antes el Génesis. Pero la identificación de los hijos de Noé con las razas, la semítica, la camítica y la jefática, la jafética, es producto de la filosofía alemana del siglo XVIII, de la llamada Escuela de Historia de Göttingen y sobre todo de un personaje llamado Johann Christoph Gatterer, que creía en las razas y decidió atribuírselas a los hijos de Noé. El Génesis no tuvo culpa en absolutamente nada de eso, ni dijo que Cam fuera negro, ni cosa por el estilo. Son inventos posteriores.